Aleluya. Bien, hoy vamos a ir a la palabra. Abra sus Biblias en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. En su capítulo 3. Dice en el versículo Vamos a leer desde el versículo 1. La verdad es que siempre la palabra nos es buena. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Obviamente que aquí habla del guardarnos para los últimos tiempos. Obviamente tiempos que estamos viviendo ahora, y las preguntas muchas veces que se hacen, o los cuestionamientos que se hacen muchas personas sobre la venida de Cristo, que desde hace muchos años está declarándose, y que obviamente está escrito que sucedería, que en los últimos tiempos las personas iban a estar preguntándose
sobre su venida que pasa tanto tiempo y no viene. Es una declaración de que viene y no viene y nunca viene. Así que cosas como estas nos la dan para advertirnos de que esto sucedería, dándonos a entender también los 1000 años que serán, como dice, hablando de que no es realmente el tiempo, no hay tiempo. Puede ser representado como un día o puede ser representado como 1000 años. No importa el tiempo, es la venida está en la voluntad del Señor establecida y nadie la sabe. Pero la paciencia, la longanimidad y el amor de Dios lo ha extendido para la salvación de muchos. Otra cosa que nos dice aquí es que en la venida de Jesucristo, en su llegada, pues todo dice va a ser destruido. Ahí nos confirma también que en la venida de Cristo es el día también de la renovación de todas las cosas. Pero hay algo que está viendo aquí donde dice, nuestra promesa es que nosotros recibiremos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Obviamente podemos darlo por entendido de que va a haber una renovación de las cosas visibles, pero a nosotros nos corresponde también recibir de nosotros el entendimiento de lo que para nosotros será también la restauración de todas las cosas en nuestras vidas. Y es que en la palabra se tipifica el cielo como el espíritu y la tierra como la carne. Es decir, que nosotros recibiremos no una nueva alma, una renovación del alma. Es decir, que todo aquello que está en nosotros, que ha sido corrompido, será pasado por el fuego y será renovado. De tal manera que ya no habrá aquel recuerdo y aquella tristeza o todo lo que pudiera haber sido en nuestro pasado. Se borrará. Y obviamente nueva tierra, porque lo que nosotros recibiremos es un cuerpo incorruptible, incontaminado. Así que recibiremos de Dios una nueva alma, o por así decirlo, renovada, pasada por el fuego, donde quemará todo lo malo y donde estará la justicia permanente en nuestras vidas. Vamos a ir a Apocalipsis, pero antes de eso quería decirles algo. Y para que tengamos una idea, porque todas las cosas son importantes que las sepamos, porque de ello depende cómo nosotros podamos discernir las cosas. Fíjense, cuando alguien muere, el alma muere en la condición en la que está. Nosotros recibimos a Cristo y Cristo nos dio su liberación del pecado, de la culpa del pecado. Pero el alma está siempre en corrupción. ¿Por qué? Porque obviamente la justicia de Cristo es la que tomamos y decidimos vivir conforme a ella sin obedecer la concupiscencia. Pero cuando morimos, obviamente nuestra carne se va a la sepultura y nuestra alma va a descansar, a dormir. ¿Por qué razón va a dormir? Muchas personas opinan que va directamente al cielo y que está en la presencia de Dios. Yo digo, en la presencia de Dios estamos desde que nacimos en Cristo. En la presencia de Dios estamos en el momento en que morimos, porque morimos en el Señor, porque Cristo llega a nosotros desde el momento en que aceptamos y nacimos a Cristo y habitamos en su presencia, caminamos en su presencia, dormimos en su presencia. Pero cuando morimos, también morimos en su presencia porque el Espíritu permanece reservado a esa alma.
Esa alma que sale del cuerpo, que es el espíritu del hombre, el espíritu de Dios la preserva, pero la preserva en descanso, en sueño. Por eso dice, Pablo dice, los que durmieron en Cristo. Y te voy a explicar por qué. Y es lo que a veces muchas personas no entienden. En el momento que tú mueres, si todavía no ha habido la renovación del alma y del cuerpo, quiere decir que todavía morimos con esa alma, la cual tiene todos los recuerdos de esta tierra. Así que si alguien se fuera, si alguien muriera y se fuera a vivir, a estar donde estuviera con todos los recuerdos de la tierra. Exacto. No obstante, el alma al salir va guardada por el espíritu en sueño, en descanso, en donde no sabe nada. Por eso Eclesiastés habla de que el que muere nada sabe. No se entera más de nada. Por lo tanto, va en descanso hasta que regresa a tomar su cuerpo, pero en el momento que el espíritu la trae para darle su propio cuerpo, ese momento va a ser ya borrado todo, su recuerdo, su mal. Por eso es que ahora vamos a ir a Apocalipsis y vamos a ver por qué sucede esto. Pero mucha gente dice, no, que se murió mi mamá, se murió mi papá, y entonces nos están viendo desde el cielo. Eso no es verdad. Y lamento decirlo, porque algunos pensaban que estaban viviendo delante del que se murió, pero quiero decirte que es para su propio bien, porque si no el infierno empezará desde ese momento. No obstante, el que se muere sin Cristo, su infierno empieza ahí, en el momento de su muerte, porque no está siendo guardado por el Espíritu. Y su arrepentimiento y su tristeza y su angustia ya comenzaron. Por eso es que el que muere en Cristo tiene esa gloria y esa bendición que nada sabe de lo que está pasando aquí. Y no va a tener problemas, vamos a decir que es su bendición, porque en el momento de su restauración ya viene lo que le corresponde por bendición recibir, que es el entonces habitar en la presencia de Dios. Así que tenga en cuenta esto, y obviamente no es para que usted contradiga a nadie, ni para que pelee con alguien que lo diga, simplemente para que usted lo tenga en conocimiento y sepa que si usted muere, no va a ir a lamentarse en la vida o por lo que no hizo, por lo que pasó o por los que dejó. Porque esa es la preocupación más grande que pudiera decir una persona, bueno, me voy y ¿qué pasa? Iría a estar en la presencia del Señor con todos estos pensamientos. ¿Me explico? No importa dónde estuvieras preocupado. Porque mientras no haya el cambio, y el cambio no va a suceder hasta que Cristo venga, siempre la mente va a estar con todo lo que tiene. Por eso los apóstoles no entendían. Cuando aquellos le preguntaron al Señor de la mujer que se casó con los 7 hermanos, hablando de la resurrección, y el Señor les dijo que hablaban así porque ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros venimos a conocer, el poder de Dios que puede guardar un alma sin necesidad de estar recordando su pasado o lo que dejó aquí en esta tierra. Y obviamente, me estaba riendo porque yo dije, caramba, el tercero que se iba a casar con ella pudo haber dicho, ay, yo creo que yo me voy a meter a eunuco antes de casarme con esta mujer, porque se están muriendo todos. Caramba, porque después de que el tercero me toca a mí, no, yo mejor me meto a eunuco, y por no decir otra cosa. Le cedo mi derecho que está.
Atrás. Sí, sí, hago. Y no digo el quinto, vaya, porque el quinto ya comprar las flores de una vez. Bueno, ya, vamos a tomar seriedad en esto. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 21. Así que nuestros cielos y nuestra tierra, no digo que van a haber un nuevo lugar para nosotros habitar, pero el nuevo cielo y la nueva tierra será en la cual nosotros viviremos en la justicia, también con la nueva alma y el nuevo cuerpo que tendremos en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 21. Aquí también ya el apóstol viene a ver algo tremendo y él dice en el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Esto también en la escritura, las aguas o el mar, y lo dice aquí mismo en Apocalipsis, que la mujer ramera que estaba sentada sobre las muchas aguas, que es el mar, dice que representan las naciones, los pueblos y las lenguas. Así que el mar representa el mundo, o sea, cuando el mundo en su naturaleza, hablo, ya no existe porque no puede existir y coexistir con el nuevo cielo y la nueva tierra. Ya lo que es eliminado de nosotros es todo aquello que está en el mundo. Ahora tenemos el cielo nuevo y la tierra nueva. Digo esto poniéndonos en esta posición. Todavía no tenemos esto, pero esto es lo que estamos esperando para nosotros. La restauración en donde todo aquello que es la concupiscencia se eliminará de nuestras vidas, todo nuestro pasado se eliminará de nuestras vidas y nuestra vida será una nueva vida creada en Cristo Jesús, en la naturaleza de la justicia, donde no habrá más memoria. Y por eso dice, vamos a seguir leyendo, y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí nos vamos a donde Juan dice en 2 Corintios 5:17, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí dice que todo fue renovado, por lo tanto ya no hay más llanto, porque no hay más concupiscencia, no hay más maldad, no hay más recuerdo. Todo es renovado, por lo tanto ya no hay por qué llorar, ni lamentar, ni habrá tristeza, ni habrá dolor, porque todo será renovado. Así que aquí está hablando realmente del momento de la manifestación de lo que será la nueva, la restauración de las cosas. Y obviamente ya lo vemos en Cristo. Ya tenemos nosotros el modelo que es Cristo. Así que si está diciendo, también lo podemos decir que lo está viendo en lo que sería la persona de Jesucristo. Así que dice, no habrá nada. Y aquí dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Y cuando dice hecho está, es porque dice hecho está. Ya está hecho. Ya la obra está hecha. Ya está manifestada. Dice, yo soy el alfa y el omega, y el principio y el fin, y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hasta ahí ese punto de lo que es la manifestación de la nueva creación de Dios. Esta es la manifestación de la nueva creación de Dios, donde el hombre nuevo, creado según Dios, se manifiesta en lo que es la restauración de las cosas, recibiendo su alma nueva, su cuerpo nuevo, ya no existiendo la corrupción ni la concupiscencia, y viniendo obviamente a ser de tal manera que ya no habrá ni tristeza, ni dolor, ni angustia, nada que cause en él algo que pudiera traer contrario, vamos a decir, al bien, porque ahí va a estar completamente la justicia de Dios, en la cual el amor de Dios y vamos a decir que la plenitud de las cosas estarán en la persona. O sea, no hay ni duda, ni temor, ni nada que pudiéramos nosotros decir que en este momento luchamos contra eso. Porque ahora, quiero decirte que no importa lo malo que una persona sea, no importa lo oscuro que esté en su alma, siempre hay algo que le puede dar esperanza. Todavía hay algo que le puede dar a conocer el amor de una persona hacia él. Puede conocer todavía el amor en aunque sea en cierto nivel. Así que cuando alguien vive en esta tierra, no está del todo aniquilada su alma, sino que tiene puertas, esperanza, algo que le indique. Pero una persona al morir sin Cristo, quiere decir que toda esa oscuridad se intensifica. ¿Por qué? Porque cualquier rayito de luz que hubiera en esperanza se elimina. Cualquier pensamiento de amor desaparece. Es la plenitud de la angustia, del temor, de la desesperanza, de todo lo que pudiéramos decir nosotros que produce las tinieblas, es presentado en una persona que muere sin Cristo. Porque quiere decir que esa persona automáticamente se alejó, se separó de Dios. Y Dios es la luz, Dios es la vida, y en la vida está todo el bien. Así que cuando alguien se separa del bien, es absorbido completamente por el mal. Es como dicen, la oscuridad es la ausencia de luz. Y el frío es la ausencia del calor. Por lo tanto, cuando alguien se separa de Dios, mientras está en esta tierra, todavía hay esperanza. Pero si se va de esta tierra, se acabó la esperanza. Y no es que les quiera meter miedo, pero así es. Porque obviamente se cierra la oportunidad del bien y del poder entender hasta dónde, y que nosotros podamos entender ahora hasta dónde llega las consecuencias de no tener hoy la capacidad de poder dejar lo que se tenga que dejar por decidir seguir a Cristo. Gloria al Señor. Ahora, quiero hablarte de algo que creo que te va a alegrar, porque esto creo que no es tristeza para nosotros. Es tristeza, ¿saben por qué? Porque a veces pensamos en aquellos que no se han entregado. Pero para nosotros no debe ser causa de tristeza, sino que de alegría. El saber que un día estaremos siendo restaurados al nivel
de no tener nada que sea parte del mal en nuestras vidas. Y que aquellos que han muerto en Cristo no tienen ninguna participación acá, sino que están descansando sin ninguna preocupación, esperando el día. Pero obviamente, para nosotros también el pensamiento de todos aquellos que están todavía sin Cristo es para nosotros una preocupación que todavía afecta a nuestras vidas. Así que esto que voy a continuación a leer es algo que nos alegra muchísimo. Y dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo. Este es el versículo 9, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? O vamos a decir la desposada, es la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad. La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafama como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de altura de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopaso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Una descripción muy tremenda de la Nueva Jerusalén. Y obviamente es lo que pues hemos visualizado siempre que estará esperando, aunque aquí habla de algo como que las naciones traerán, y hay cierta confusión en eso, porque obviamente no se entiende exactamente lo que significa la Nueva Jerusalén. Y como dije, la Nueva Jerusalén es lo que dijimos ahora,
es la novia, la que está desposada, comprometida con el Señor, es decir, la iglesia. Ahora, estas características que nosotros vemos aquí, las podemos visualizar como aquellas que están en el cielo, pero el propósito no es visualizar esto como aquello que está en el cielo, sino darnos cuenta que esta gloriosa ciudad, que es la iglesia, es la que está en la tierra con sus puertas abiertas, esperando la llegada de las naciones, de todos los pueblos que puedan entrar, pero no entrarán, sino entran por los fundamentos que están escritos. Y es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta que somos parte de algo que tiene una extremada belleza y pureza en el Señor. Y es ahí donde, si entendemos las cosas, le damos el privilegio, vamos a decir, le damos la importancia de vida a esto. En nuestros tiempos se ha visto incrementado un nivel mayor sobre la importancia del pueblo de Israel sobre la iglesia. A tal punto que hay personas que dicen que Israel es la amada del Señor y que pues la iglesia yo creo que es que la querida. No sé, porque han llegado a ese punto de decirlo, que la iglesia, que Israel es la amada de Dios. A ella fue que se le dieron las promesas y no podemos negarlo, es verdad, pero es que el Israel es la iglesia. Entonces, cuando cambiamos una perspectiva y el enemigo ha venido a querer volcar de tal manera que ahora las personas se quieren hacer mesiánicos para practicar ciertas costumbres mesiánicas o judías o pretender que haciéndose parte de una iglesia que sea mesiánica y cumpliendo con algunos ritos de la ley mesiánica o la ley judía, pueden entonces ser parte o estar en una mejor condición delante de Dios. O porque si una persona judía, Dios lo va a oír más. Todo eso ha venido a querer menospreciar la iglesia. Pero la iglesia es la que estuvo antes del pueblo de Israel. Es la que siempre estuvo y es, si nosotros lo vemos, a la manera donde está escrito, que dice que Sara representaba a la iglesia y Agar representaba el pueblo de Israel. Así que la que no daba a luz, porque todavía no había dado a luz la iglesia, esa era la que estaba bajo la promesa. Y la que dio a luz, que son los hijos de la promesa, que son los hijos que dio a luz la manifestación de Jesucristo, esos son los herederos, porque si nos damos cuenta, Ismael nació primero y después nació, ¿cuál? Isaac. Se me fue el nombre por un momento. Así que Isaac nació después. Quiere decir, y esto está explicado en el libro de Gálatas. Isaac nació de la promesa, aunque nació después, no heredó el otro Ismael con él. Se le dieron dones, algunos dones, pero toda la herencia perteneció a Isaac. Y eso significaba que aunque Israel, y lo dice ahí, el Israel natural, que representaba Agar, el monte Sinaí, eso vino a ser primero, pero no vino a heredar con los de la promesa. ¿Qué quiere decir? Que Israel vino a ser un ejemplo, un modelo, y por medio del cual vino la palabra, vinieron las promesas, pero el heredero era Cristo. Y Cristo es la iglesia. Así que, ¿qué podemos decir sobre eso? Que la iglesia es
la nueva Jerusalén, la que está adornada, la que está fundamentada y en la cual dice que no tiene templo, porque el templo es Dios. Dios es el templo de la iglesia. Así que hay algo interesante. Y aquí responde la pregunta también que me había hecho Valois el lunes, donde dice, ¿por qué hay 24 ancianos? Bueno, aquí se dice 12 nombres, que aquí están las 12 tribus y están los 12 apóstoles. Así que aquí también representa eso. Pero algo interesante, la iglesia está, dice, con sus 12 puertas. ¿Por qué? Por los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, porque obviamente está el llamado y la elección. Así que la entrada es por el llamado que Dios ha hecho en su palabra. Dice, hay 3 puertas porque eso es cuadrado, todo es igual, representa también los 4 evangelios, y en los 4 evangelios está la entrada del reino de los cielos. Tú encuentras la entrada por toda la palabra al reino de los cielos. Está el mensaje. Por eso dice que hay ángeles, porque son mensajeros, que significa el mensaje. En las puertas está el mensaje para venir a ella. Así que en la iglesia, si nosotros la vemos de esa manera, están las puertas para entrar al reino de Dios. Y esto es lo que esto es lo que busca la palabra, que nosotros nos presentemos como esa gloria que ha descendido del cielo a esta tierra, en la cual nosotros somos partes, en la cual está Dios llamando a entrar a ello, obviamente por las puertas que están abiertas, que es el mensaje que desde el principio dio, el cual está en el llamado y la elección, porque obviamente fuimos elegidos por Dios. No que uno sí y el otro no. No, fuimos elegidos para salvación. Todo aquel que venga. Así que luego, al oriente dice 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 apóstoles, los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Además está decir que el fundamento de la iglesia es el testimonio de los apóstoles. Ahí sí que la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles. Por eso Pablo dice, dice, yo como perito arquitecto, dice que puse el fundamento. Porque como apóstol, él daba el fundamento. Y por eso digo, todos aquellos que salimos de la palabra y hemos nacido en la palabra, sabemos que el único fundamento que está es la palabra que está escrita de ellos para nosotros. Todos los demás damos testimonio de la palabra, pero ellos dan testimonio de lo que vieron. Por eso es que se llamaban los apóstoles de Cristo, los enviados de Él, porque ellos dieron testimonio de lo que vieron. Nosotros damos testimonio de lo que ellos vieron. Así que ellos tienen un testimonio para fundamento. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron, lo palparon. Por lo tanto, ese es lo que se llama el fundamento. Lo que ellos establecieron no está basado en lo que me dijeron, lo que oí, lo que por ahí leí. No, ellos simplemente dijeron, esto es lo que vi y lo que palpé, toqué, respecto al verbo de vida. Ese es el fundamento. Por eso ellos pusieron el fundamento de tal manera que es confiable, porque lo recibieron directamente de él. Por eso Pablo aclara bien, dice, yo no lo recibí de hombre alguno. Dice, yo lo recibí por revelación directa. Es más, él fue a un lugar que fue llevado, el cual dice que ni siquiera se le dio permiso para hablar de lo que vio ahí. Por eso es que yo digo, la palabra a nosotros no nos habla de lo que seremos en Cristo Jesús transformados, pero no nos habla de las cosas que están
al otro lado. Pudiera ser que en algún momento están escritas, pero el entendimiento en ellas es muy difícil de poder discernir. Pero el punto es que la fe está basada en la promesa de Dios, de la restauración de nuestras vidas, a dónde nos lleve y qué haremos después, está dentro de la voluntad de Dios, no revelada a nosotros, porque se nos dijo, o a Pablo se le dijo, no puedes hablar de eso, y a algunos apóstoles y a algunos profetas se les selló decir más allá de lo que tenían que decir, porque lo que nos corresponde a nosotros ahora es entender lo que nos corresponde para alcanzar la posición de la misma semejanza de aquel que se nos dio como ejemplo de ello, que es Jesucristo. Así que Jesucristo no solamente Él murió por nosotros para restaurarnos y darnos la entrada al cielo, sino también fue el modelo para nosotros decir que es a la forma que seremos transformados. Y Él nos mostró que dentro de esa forma Él se manifestaba estando las puertas cerradas, no había límite para Él. Y podía comer, podía beber. Así que esa es la nueva persona que nosotros estamos esperando, a la cual seremos transformados el día de su venida. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Porque estando en esa posición, ya es todo lo que necesitamos. A dónde vamos y lo que haremos después, lo veremos. Que sea una sorpresa. Así que Dios nos ha declarado su palabra, su poder, su manifestación y su amor, para que nosotros tengamos confianza en que si Él nos lo ha dicho, seguro lo hará. Y conforme a Jesucristo, lo que hemos visto en Él es lo que tendremos en el momento de su manifestación. Así que los apóstoles son los 12. La caña de medir en sus puertas y su muro, obviamente, esa es la longitud. Nosotros no podemos determinar una longitud por el tamaño, sino más bien la representación que en ella tiene. Dice que son 12,000 estadios. Aquí estamos hablando igualito, estamos hablando de la palabra 12, que es obviamente la plenitud de lo que sería la grandeza de lo que alcancen la enseñanza de los apóstoles o del mensaje. Porque cuando nosotros hablamos de medidas, igual que de tiempo, ¿quién puede medir la iglesia? Entonces, se mide con la vara. Vara es más bien, como dijera, la vara es aquello que, aunque lo tomamos como una medida, es aquello con lo cual nosotros nos medimos. Y es la estatura en la cual nosotros podemos decir que es, ¿cómo dijera esto? Es cuando nosotros podemos extendernos, es la extensión. En la medida que nos extendemos es la vara. Es como nosotros nos medimos para extendernos. Y eso es lo que la iglesia viene a hacer. La extensión que ella tenga es la plenitud del mensaje que tiene la iglesia hoy en día. Y las puertas igualmente son entradas por todos lados. Es un poco difícil de explicar esta parte porque estaríamos entrando en comprender la magnitud. Es como decir, el comprender la dimensión del amor de Dios en su anchura, su longitud y su profundidad y su altura. Vamos a ponerlo de esa manera. Medir la iglesia es como medir la grandeza y la profundidad del amor de Dios. Llega, y por eso dice 12,000 estadios, porque representa el 12, que está representado en los apóstoles, en las tribus, que significa la plenitud. Pero quiero ir más adelante. Dice, y obviamente, la altura representa también la plenitud. ¿Se acuerdan los 144,000?
Bueno, 144 codos, que es lo mismo 144,000, que representa también la plenitud de Israel. Israel no en lo que es el pueblo, sino Israel en lo que es la iglesia. Y dice, el material de su muro era de jaspe. Esto me gustó mucho porque aquí está hablando de las piedras preciosas, ¿sabes? Y el oro al punto el oro puro, al punto de ser hasta transparente. ¿Se recuerdan donde Pablo dice que en esto, cuando él dice que pone el fundamento, no se puede construir sino en oro, en plata y en piedras preciosas? La construcción, porque la edificación del templo está basada en el oro y en las piedras preciosas. El oro representa la fe, pero la fe, y ahí donde dice la santísima fe, la fe que es pura, la fe que es transparente, porque la fe es transparente. La fe debe ser, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. La fe es manifestada como el oro, que en su transparencia nosotros podemos caminar el camino de Dios. Ahora, el fundamento entre las piedras preciosas y esta cantidad de piedras, dice, ¿qué es la piedra preciosa? O sea, estamos hablando de los jasper, todas estas cosas. ¿Qué vienen siendo las piedras? Dice, la piedra es básicamente piedra, pero es transformada a una pureza y a una belleza. ¿Por qué? Por el proceso del fuego también. Porque todo esto se forma en la tierra. Y la metamorfosis que sufre esas piedras es transformarse a veces del puro fuego al proceso que tienen. Ahora, ¿qué somos nosotros representados en la Escritura? Dice que somos piedras. Ahora somos piedras vivas también, pero antes éramos piedras. Piedras por la dureza del corazón. Es decir, que en la Escritura habla, por eso hasta Juan dice que Dios levantará aún de estas piedras, porque obviamente de las piedras Dios sacó aquellos corazones transformados y que ahora son purificados y embellecidos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que el fundamento de la iglesia son los corazones que están siendo transformados por Dios, pero bajo el prueba del fuego. Igual que el oro es probado por el fuego, pero es un material. Fíjate, el fuego prueba el oro, es material, pero el oro se purifica y se derrite. Las piedras es bajo presión, porque la tierra hace la contención y la presión y produce estas piedras preciosas. En cambio, la fe es el proceso del fuego, o sea, las pruebas y la presión son el fundamento de la iglesia. Mientras la iglesia esté en esta tierra, aunque son manifestaciones de la pureza de Dios, está pasando el peso del fundamento de la iglesia, es la presión que hay en su pueblo, pero el pueblo pasa estas presiones para convertirse en esa fortaleza que necesita. Por lo tanto, el que Pablo nos llame a construir en piedras preciosas significa que construyamos en el fundamento del principio de la transparencia y obviamente del proceso de pasar las presiones y de las situaciones y de las adversidades en esta tierra. Es decir, hay algo tan bueno, tan maravilloso y tan perfecto que es la iglesia en esta tierra, pero que en este momento no lo podemos ver. ¿Por qué Dios nos permite ver esto de esta manera? Para lo que
Pedro decía, para que no nos desanimemos, sino que comprendamos que aunque estamos viendo en este momento algo como presión, dificultad, adversidad y todas las situaciones que estamos pasando en esta tierra, no obstante, como Dios lo ve, es como está aquí. No sé si me explico en esto. Que no importa cuánto estés pasando en dificultades y en situaciones y adversidades, tú ves las adversidades y tú ves las contradicciones y las presiones y los problemas, pero como Dios te ve, es como una iglesia que está establecida y dando a luz piedras preciosas, dando a luz caminos que son caminos de oro, y no digo oro literal, sino sacando la fe de tu corazón y por las presiones sacando la pureza de tu corazón y la belleza de tu alma. Amén. Eso es lo que está viendo Dios en lo que está haciendo en ti, aunque tú estás viendo otra cosa. Por eso es que Él nos presenta esta visión, no para que la tengamos de donde vamos, porque entonces estaríamos bajo la esperanza ideológica de allá vamos. En cambio, si lo vemos, esto es lo que estamos formando aquí, porque aquí es donde estoy construyendo en piedras preciosas, estoy construyendo en oro. Por lo tanto, la dificultad que está saliendo en mi vida aquí es porque estoy construyendo en oro. Es porque estoy construyendo con piedras preciosas. Así es como Dios está dándonos a nosotros la visión celestial para que no veamos la visión terrenal. Y esa visión espiritual y celestial que nos trae en nuestros corazones nos refuerza y nos damos cuenta que el oro hay que purificarlo con fuego para construir. Así que si vamos a hacer construcciones de oro, tenemos que pasar por el fuego de la prueba, porque la fe se prueba con fuego como el oro. Y las piedras preciosas bajo presión. Así que la presión que nosotros pasemos da a luz las piedras preciosas. Y las pruebas que pasemos dan a luz el oro con el cual construimos. Por eso es que esta visión la debemos de tener bajo lo que está sucediendo ahora en nosotros. Lo que está sucediendo en la iglesia. La iglesia es la ciudad abierta para que vengan, pero ahí no entra cualquiera. Ahí se le debe de decir que entra el que tiene pureza de corazón, porque está sellado. Eso es lo más importante, que dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están escritos en el libro de la vida. Perdón, del Cordero. Algo que leí aquí. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de luz, de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Eso es lo que estábamos hablando, de que en el templo ya no alumbra una lucecita, sino que es la gloria de Dios la que alumbra nuestros corazones. Y dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Gloria al Señor. Estaba leyendo, gloria al Señor, que en medio de la ciudad estaba el árbol de la vida. Se me fue. Que estaba leyendo aquí, se me fue donde estaba,
se me fue donde estaba, donde dice que de la fuente del agua que sale del trono y del árbol que está, sí, claro, estaba leyendo a continuación. Después de eso me dice, me mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Dice, el árbol de la vida, fíjate que no dice, escucha esto, por eso que de la vida, que produce 12 frutos, ¿ok? Que obviamente son el producto de los 12 apóstoles. Dice, dando cada mes su fruto. Y dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No dice el fruto, dice las hojas. Ahora, ¿por qué las hojas? Porque las hojas son la palabra. Este es el árbol que también menciona en el capítulo 1 en los Salmos, que dice que bienaventurado el hombre que se dice como el árbol plantado junto a las corrientes, que da su fruto y que su hoja no cae. Es el mismo árbol que estaba en el jardín del Edén. Los frutos del árbol es la enseñanza del evangelio, pero las hojas representan la palabra que no cae, y es el alimento de la sanidad. ¿Por qué? Porque la palabra trae restauración a nuestras vidas. Por eso es que la sanidad, por medio de la palabra, predicamos el mensaje que trae sanidad a las naciones. Y eso es la visión que tú tienes que tener de lo que tú eres aquí en esta tierra. Eres parte de una ciudad y eres el fundamento de ella. Porque una vez, fíjate, el mensaje de los apóstoles y de la enseñanza de ellos está en tu corazón, te hace fundamento. Porque a veces pensamos, no, los apóstoles son el fundamento. Sí, la enseñanza de los apóstoles es el fundamento, pero todo aquel que está en la enseñanza de los apóstoles está en el fundamento. ¿Me explico eso? Por eso es que nosotros somos la iglesia, somos la ciudad, en su estructura, no en sus habitantes, sino en la estructura. Si tú te consideras estructura, entonces te consideras fundamento, te consideras ser una piedra preciosa, porque estás pasando, lo que estés pasando es para convertirte en parte del fundamento de lo que está establecido en la palabra. Por lo tanto, cuando eres aquella persona que está siendo formada en la fe, se convierte en un camino, una calle para transitar para otros. Porque aquí dice que los pueblos y las naciones vendrán a ella y caminarán en su luz. ¿En la luz de quién pueden caminar ellos si no es en la iglesia? La ciudad misma no tiene un templo porque ella está dentro del templo. Así que tú eres las puertas, tú eres los fundamentos, tú eres los muros. Por eso que estamos siendo piedras preciosas y también somos ladrillos que construimos como una mura, un edificio. Somos el edificio, somos la ciudad, en su fundamento, en sus puertas, en sus medidas y en todo lo que vemos en ella. Y también en ella está el árbol, que es el mismo hombre, que es Cristo, que es la palabra. Y todo es Cristo. Así que si tú visualizas eso ahora en tu vida, te das cuenta por qué sucede todo lo que sucede para ti. Y qué es
lo que está proyectándote Dios para ti. ¿Por qué necesitas saberlo? Porque eres parte de eso ahora. No vas a ir a vivir en ella, sino que ella descendió para que tú seas ese fundamento y esa ciudad. Y de ella bebas y de ella comas, porque ella es la iglesia. Gloria al Señor. Si eso cambia en tu corazón, de no saber que vas a vivir a una de ellas, sino que ahora eres ella, porque una cosa es ir a ella y otra cosa es ser ella. Así que cuando eres ella dices, ¿qué soy? ¿Por qué? Porque el mensaje trae una cosa. Hay personas que son fundamento y hay otras que son puertas. Aquí lo llevaríamos a otras, aún más todavía. Porque 12 ángeles también representan los mensajeros que tienen la puerta abierta para que entren, el llamado, el llamar a los que están, para los que vengan. O sea, muchas personas son fundamentos, otros son, obviamente, muros que protegen, y cada uno en su llamado. Como el cuerpo de la iglesia, pastor. Cada uno. Es que es la iglesia. Pero, como digo, esta manera, el Señor nos las enseña a nosotros, para que primero sepamos que somos ella, y segundo sepamos la belleza con la que Él nos ve a nosotros. Así que viéndonos de esta manera, quiere decir que Él nos ve como piedras preciosas. Él nos ve como calles de oro. Y el oro va purificándose al nivel que sea cristal. Él nos ve como puertas cada vez que alguien se convierte. Y Él nos ve como fundamentos cada vez que alguien demanda de nosotros en su estabilidad y en el mensaje. Él nos ve como muros cuando resistimos los combates del enemigo. Así nos ve Dios a nosotros. Pero como nos vemos nosotros, es lo más importante. Porque a veces nos vemos como débiles, como inseguros, como inconstantes. Pero si necesitamos la luz, Él es la luz en nosotros. Amén. Y no hay sol. Dice que no hay sol porque no hay día ni noche. Así es Cristo en nosotros. Es uno y Él es la luz y no hay necesidad de buscar otra luz. Y espero que el Señor te dé aún más entendimiento cuando tú empieces a buscar en esto la revelación de cómo Dios te está llevando a ti y cómo Dios quiere sacar de ti la hermosura del fundamento de tu vida. Que aunque sea por presiones y aunque sea por dificultades, está buscando establecer tu fundamento para que te sientes y seas en la iglesia algo que no sea para sostener a los demás y no sea solamente aquel a quien sostengan. Gloria al Señor. No sigo porque me llego hasta atrás. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias porque sé, Señor, que mis palabras no enseñan. Enseña tu espíritu a los corazones de los que oyen. Porque tú eres el que en cada uno de nosotros nos has hecho el templo para enseñarles a cada uno, Señor, conforme a tu voluntad. Y les hablarás de acuerdo a su capacidad, para que así ellos, Señor, busquen. Y el que busca encontrará discernimiento en tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque en cada uno has puesto tu amor y les darás la visión de saber lo que son en esta tierra, de lo que ahora tú has puesto sobre este monte que es el Evangelio, el monte de Sión, la palabra que tú nos has dado, Señor, para que sea sanidad a las naciones,
para poder llevar, Señor, a cada persona que nos escucha, Padre, el mensaje de vida. Gracias te doy, Señor del cielo, porque en todo tienes planificado, Señor, tu voluntad. Y he aquí, Señor, tus piedras preciosas. He aquí, Señor, los muros. Y he aquí, Señor, las puertas abiertas con el mensaje de los apóstoles, con el llamado, Señor, de las tribus de Israel. Gracias te doy, Señor, porque en todo tu voluntad está formando nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén.